Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Hellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Hellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Hellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí, nueva edición de los desayunos de Solo Radio, en este último día del mes de febrero. Saludos cordiales de José Aurelio Martínez, buenos días, gracias por estar ahí. Una jornada más prestándonos sus oídos, que es nuestro canal de entrada. Y, por supuesto, comenzar deseándoles lo mejor en este día final del mes más cortito del año, que además una festividad que no viene en el Santoral, pero que celebramos en el día de hoy. Hoy es San Reventón. Sigue nuestra semana, una semana que será un poquito especial, como es habitual. Si miran el calendario, mañana es miércoles de ceniza, comenzamos el mes de marzo y además también la cuaresma. Por lo tanto, mañana tendremos un programa especial en el que desgranaremos todo lo que podamos en torno al evento tradicional y anual que tenemos con la presentación de las revistas y carteles de la Semana Santa de Hellín. No se preocupen si no pueden estar disfrutándolo en directo, no pueden estar en la iglesia de la Asunción, que es donde tendrá lugar esa presentación de revistas y carteles de nuestra Semana Santa, pues también les ofreceremos un resumen extenso al día siguiente, el jueves, con el fin que, bueno, pues se hagan una idea bastante clara de lo que sucedió en la iglesia de la Asunción. Y poquito a poco que nos vamos acercando también al inicio de esa serie de programas especiales en la cuaresma de este año también. Por supuesto estará con nosotros paso a paso. La próxima semana ya tendremos algún contenido dedicado a nuestra Semana Santa, pero será la siguiente cuando ya comencemos una tradicional edición más de Paso a Paso, el programa de la Semana Santa de Hellín, a través de la sintonía de Solo Radio. Hoy es martes y los martes saben que tenemos con nosotros como invitados a representantes políticos de las diferentes formaciones en el ayuntamiento de la ciudad. Y enseguida, bueno, pues paso ya a presentarles a nuestros invitados de hoy, con los que compartimos nuestra tertulia, con temas de actualidad y con lo que nuestros invitados quieran. Ya saben que tanto ellos como también todos ustedes, a través del teléfono 967 30 53 21 o el correo electrónico participaellin@soloradio.es, nos pueden también marcar un poquito el ritmo y los contenidos del programa. Si quieren participar, lo pueden hacer perfectamente. Estoy haciendo un poquito de tiempo hasta que coja su asiento para comenzar a saludar a nuestros invitados, y lo haremos como es habitual con Ciudadanos. Hoy nos visita en los desayunos de Solo Radio Mario Mora. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. También con nosotros, por parte de Izquierda Unida, José Manuel Díaz. Muy buenos días. Saludos. Buenos días. Un placer, como cada martes. Está también con nosotros por parte del Partido Popular Juan Antonio Moreno Moya. Buenos días. Muy buenos días. Yo esta mañana
perdón por la voz, esperaba el chocolate con fritillas aquí. Sí, la verdad es que... Yo te lo garantizo que lo esperaba. Ayer lo comenté en varias ocasiones que era San Reventón hoy, pero lo he dado por olvidado hasta esta mañana cuando me he sentado aquí que digo, es San Reventón. Claro. Y no he caído yo en lo de las fritillas y el chocolate, pero tiene toda la razón. Deberíamos haber comenzado el día comiéndonos unas buenas fritillas. No hubiera estado mal. O en su defecto paparajotas, que todavía no sabemos muy bien la diferencia, pero bueno, por si acaso, y un buen chocolatito. Bueno, pues otro Juan Antonio por parte del Partido Socialista Obrero Español, Juan Antonio Andújar, concejal de Urbanismo, Vivienda y Empleo. Buenos días. Buenos días y así no engordamos sin las paparajotas. Es verdad. Si es que pensamos en vuestra salud, y no queremos nosotros que cojáis por nuestra culpa algún kilo de más, pero en fin, es San Reventón, que esto no está en los calendarios, ¿no? Pero ¿lo celebran nuestros invitados o no? ¿O sí, igual? No, yo sí que soy de las personas que hoy, bueno, para mí, bajo mi punto de vista, empieza un poco todo el trayecto de Semana Santa en el día de hoy y parte de esa tradición, pues forma parte de esa tradición las paparajotas y el chocolate, ¿no? Antes, cuando estaba en casa, pues era mi madre la que las hacía y en la merienda y las probábamos y tal. Y ahora pues tiene que uno que recurrir a otras cosas, ¿sabes? pero bueno, sí, porque ya, claro, bueno, pues eso, panaderías y a casa, pero siempre a tomar un poquito de chocolate y ahora ya en taza más pequeña, pero sí, a mí sí que me gusta, la verdad. ¿El resto también celebra San Reventón o llevan ya varios días, como suele ocurrir también con las empanadas en Semana Santa? Llevamos todo el año comiendo empanada y luego ya no es lo mismo en Semana Santa, ¿no? Sí, no, desde luego. En mi caso, por ejemplo, sí que siempre se ha celebrado San Reventón, se han hecho las paparajotas siempre con chocolate, con azúcar, con miel. Y bueno, en mi caso no tengo que recurrir todavía a las panaderías, puesto que mi tía siempre se ha preparado en la sartén, ha estado horas y horas haciendo la masa y luego nos hemos puesto todos muy finos con ellas y la verdad es que, bueno, a mí como sí que me hace falta algún kilillo, a mí me va hoy estupendo porque además me atiborro literalmente a fritillas o a paparajotas y bueno, las empanadillas ahora irán llegando, que ya... El próximo programa ya paso a paso, así que ya lo tenemos encima. José Manuel. Yo lo celebraba cuando era pequeño y sí que tengo muy buenos recuerdos de ver a mi abuela haciendo, como decía Mario, horas y horas la masa y luego la sartén y sacarlas calientes que casi quemaban, ¿no? Todavía no las comáis, pero bueno, nosotros hacíamos caso omiso, nos quemábamos con las paparajotas y con el chocolate también, hasta hay que reconocerlo. Pero bueno, la verdad es que esos tiempos quedaron un poco atrás y mi abuela pues ya no está y así que bueno, pues no solemos celebrar San Reventón. Digamos que no es lo mismo. La verdad es que cuando están buenas es recién sacadas del aceite. Sí. Cuando están ahí recién hechas, pero recién hechas que te estás quemando, ahí es cuando están buenas. Y la familia Andújar pues supongo también que es una tradición que no sé si se ha llegado ya a perder, pero que seguro la habéis tenido siempre muy presente. Sí, nosotros sí lo celebramos, incluso cuando vivíamos en Albacete, pues mi madre, seríamos los únicos de Albacete que celebrábamos San Reventón, pero lo hacíamos allí en Albacete los tres, porque somos la familia directa, éramos pequeñas. Y ahora pues sí, a veces, no todos los años la verdad, porque ya a mi madre se le olvida y no las hace ni las compra, pero sí solemos ya con las nenas y todo eso pues hacer alguna cosa. Bueno, pues hoy es San Reventón, en el Santoral no lo encontramos, como digo, ni supongo que ninguno de nuestros oyentes se llamará Reventón, que estaría bien, sería su santo y lo felicitaríamos de forma especial en el día de hoy, pero en fin, es una buena manera de poner esa barrera entre Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿no? Que ya se encargaron, por cierto, los pregoneros de nuestro carnaval 2017, Ángel Davia y el señor Castillo, que ayer estuvieron haciendo su pregón. Tuvieron oportunidad de escucharlo, supongo, todos. Comenzamos, si queréis, hablando de ello un poquito y nos contáis un poco qué os pareció. No se metió mucho con los políticos, ¿eh? Yo pensaba que... Yo, la verdad es que estuve en la recepción oficial que se hizo en el ayuntamiento y pude escuchar esa rueda de prensa y esa recepción oficial.
Sí que tengo que decir que luego me bajé a la plaza y la verdad es que se escuchaba más bien poco, ¿no? No sé si por la acústica o por algo, pero lo que es el contenido en sí del pregón, al ser leído y además, bueno, pues claro, un pregonero va diciendo rápidamente lo que es el pregón y demás, abajo en lo que es la plaza la verdad es que se escuchaba poco, pero bueno, conociéndoles como les conozco de muchos años, bueno, yo creo que los pregoneros de este año pues han tratado de llevar su punto de vista de muchos aspectos a la sátira y al humor, y yo creo que bueno, siempre es adecuado, siempre es acertado el tener ese punto de vista, porque además es el día propicio para ello, por lo tanto yo creo que bueno, que los pregoneros estarían a la altura, y lo digo en condicional porque de verdad que no lo oí, o sea, que no se oía en la plaza. Entre la algarabía, la gente que había y demás, pues era complicado, pero la verdad es que no me había fijado nunca, ¿no? Que el sonido en la plaza es así, y no luego había allí una plataforma de un barrio, no sé si creo que era de un barrio, que luego llevaba un sonido mucho más estridente, ¿no? Y pensaba yo, digo, pues lo podían haber conectado aquí para que los de la plaza, porque es verdad, abajo entre la chavalería y demás, pues era complicado escucharles correctamente. Yo la verdad es que no pude asistir precisamente el sábado por motivos familiares, y me hubiera gustado estar, porque yo la verdad es que llevo muchos años leyendo el diario y leyéndolos y siguiéndolos a Castillo y Davia, y siempre me han parecido tronchantes y muy satíricos, sobre todo en este caso. Hubiera estado bien oírlo porque siempre se han metido mucho con el tema de la clase política. Eso es porque no te ha tocado nunca. Claro, no, precisamente digo, me hubiera gustado también que hubiera tocado un poquito, que oye... Porque a mí en otras épocas me ha tocado algún dibujo y de luego hay veces que te hace gracia y otras veces que no tantas. Bueno, pero la verdad es que dicen que lo más inteligente es reírse de uno mismo, y la verdad es que a mí me hubiera gustado estar. Sí que me lo han comentado gente que bueno, que pudieron un poquito oírlo, pero que también es verdad que, como dice Juan Antonio, que el sonido, bueno, pues entre la algarabía que había en la plaza de la iglesia y de por sí que el sonido pues resultaba un tanto deficiente, pues no se pudo disfrutar lo que era un pregón, lo que podía haber sido un pregón, la verdad, bastante interesante, porque yo además lo dije en su momento que me pareció una elección bastante acertada y un tono cambiante de lo que estaba siendo otros años, y me pareció bien. Lo que pasa es que ya te digo, me lo ha comentado ya bastante gente que digamos que luego a la hora del pregón, pues que eso, que no se escuchaba bien, y que fue un poco pena de no haber podido disfrutar de lo que podía haber sido un pregón distinto al de otros años. Uh-huh. Yo como Mario no pude estar por asuntos familiares, ¿no? Pero como ya habíamos comentado aquí en otras ocasiones, la verdad es que la ocasión a mí me parece idónea para coger precisamente como pregoneros a personas que se dedican al humor, porque precisamente es lo que demandan las fiestas de carnaval, el humor, es que nos riamos de nosotros mismos. En este caso, como están comentando, si no se pudo escuchar bien, pues creo que lo desluciría un poco, ¿no? Porque en efecto es un cambio de tónica, y precisamente vuelvo a repetir, el volver el dar al carnaval es su sentido de reírnos de nosotros mismos. Pero bueno, salvo esa pena, yo estoy seguro de que el pregón fue magnífico y no pudo haber mejores pregoneros. Bueno, sí, el pregón, versión oficial. El pregón fue magnífico, entre otras cosas, porque la sugerencia de los pregoneros salió de una persona muy importante dentro del equipo de gobierno. Quiero decir que se me ocurrió a mí. Y se lo sugería a la concejala de festejos, y al resto de la corporación les pareció bien. La verdad es que no se oía lo suficientemente bien, es cierto. Lo que pasa es que jugamos con la ventaja, aunque no sea lo mismo, de que como Ángel tiene un medio de comunicación escrito, al día siguiente lo publicó íntegro, y con las redes sociales, pues Rafa también le dio difusión a través, Rafa, que es muy activo en las redes sociales, le dio difusión a través de Facebook y demás. Y creo que merece la pena, para los que no lo escucharon, leerlo, porque está bastante bien. Incluso metieron alguna coplilla por en medio, y yo lo leí con parte de lo que no había podido escuchar ese día, y es un pregón bastante ameno y bastante entretenido y bastante medido, porque muchas veces los pregoneros sabes que pueden excederse o quedarse cortos. Por lo demás, el único que iba disfrazado de todos estos era yo, que eso es verdad. Salí como siempre con el AMPA, y yo sí quiero destacar pues que hubo bastante participación, yo creo que más que otros años,
Y en resumen, el carnaval estuvo bien, dentro de que es una fiesta que seamos conscientes que no es una de las principales de nuestro municipio. Quizá deberíamos seguir potenciándola, porque sí hay mucho, sobre todo a los niños les gusta mucho disfrazarse y demás, y debería crearse más ambiente, y que la gente que sale en los desfiles, y lo digo por la propia parte nuestra de Lampa del Rosario, que vayamos con más animación, que a veces nos falta un poco a los señoreros para esta fiesta. ¿De qué iba disfrazado? Pues yo iba de una especie de ala triste, algo así, porque íbamos de la edad moderna, y me tocó, podía ser pirata o mosquetero, al final fui una especie de mosquetero de los tercios de Flandes, y así íbamos. Muy bien. Con jarra y todo, ¿eh? Con jarra y todo. ¿Ah, sí? ¿Y el loro también no? No, el loro me lo dejé en casa porque tenía gripe. Ron, la botella de ron, ¿no? Sí. Yo creo que lo de los colegios es de destacar, es una cosa que es verdad, ¿no? Que sin los colegios en este momento que realizan sus disfraces, sus fiestas en los coles, pero luego participan en lo que es la jornada del carnaval, pues la verdad es que yo creo que es de destacar y de agradecer en la implicación del sector educativo en esta fiesta. Y ya puestos a presumir Juan Antonio presumía de la propuesta, pues puestos a presumir, ganó el cole de mi hija y por lo tanto pues miel sobre hojuelas, entonces súper contento. Bueno, eso fue un fallo del jurado. El fallo del jurado, efectivamente, el fallo fue. Bueno, claro que sí, es una fiesta pues donde la originalidad prima, ¿no? Y esto lo vemos cada año, que aunque como decís, no es quizás la fiesta más importante que tenemos en Ellín, los carnavales se disfrutan y esto es bueno, ¿no? Yo tengo que decir que esperaba menos gente, la verdad, no por nada, sino porque había a la misma hora otro acto también con multitudinario en donde hay muchísima gente interesada, como era el concierto del Prendimiento, y creía que las dos cosas al mismo tiempo iba a restar quizá al carnaval, pero efectivamente los niños de los coles y claro, lógicamente los padres tuvimos que acudir donde tuvimos que acudir, ¿no? Entonces, la verdad es que bueno, pues fue una sorpresa grata el que en Ellín se pueden organizar dos actividades al mismo tiempo, y las dos actividades pueden funcionar, porque creo que, o por las fotos que he visto en redes sociales, la verdad es que el público que asistió también al acto del pabellón número 2 fue muy numeroso. Y a eso no tenemos que acostumbrar, porque vaya cuaresma tenemos por delante, ¿eh? Vaya cuaresma. Este fin de semana. Ahí sí que os tenéis que organizar los grupos políticos del Ayuntamiento de Ellín si queréis estar presente en todo, porque hay días que coinciden 5 y 6 actividades, ¿eh? O sea que... Este sábado hay 4 separadas por 1 hora y media. Sí, básicamente. O sea que... Bueno, cuestión de organizarse, ¿eh? Y lógicamente que salgamos todos a la calle y cada uno vaya a lo que más le apetezca o le interese, y estemos todos pues llenando bueno, pues todas esas actividades que se van a preparar, tanto religiosas como también culturales. Tuvimos el pleno del mes de febrero, que si os descuidáis se os hace tarde, el penúltimo día del mes de febrero, pleno con un orden del día, bueno, pues 9 puntos en total, incluidos ruegos y preguntas. Hacemos una pequeña valoración, aunque lógicamente los grupos políticos ya saben que en primera plana nos hacen sus portavoces, cada uno de ellos su comentario, su crónica de esta convocatoria de pleno, pero en fin, si queréis hablamos un poquito de ello. Bueno, yo creo que el titular más importante, yo siempre me tiro a la piscina el primero, pero Juan Antonio veo que se pone entonces a escribir con el móvil. Bueno, yo creo que el titular más importante, o lo que más importante fue ayer para el conjunto de la ciudadanía, fue el tema del cambio de las fechas de la feria, que yo creo que es una cosa que afecta de sobremanera, pues por ejemplo al tema educativo, pero también al tema de empresas, que hay algunas que también en algún día festivo hacen para sus empleados, o en definitiva creo que el cambio de la fecha de feria, que además es una cuestión que se ha venido trabajando internamente entre los grupos políticos días atrás y que no ha trascendido a la opinión pública hasta que no se llevó el acuerdo a pleno, yo creo que es acertado en este caso, porque bueno, pues todos en muchas oportunidades hemos hablado de la idoneidad de que el día de la patrona estuviera dentro de esas fechas de feria, y bueno, pues yo creo que es adecuado, es acertado, y siempre que coincida más o menos
con la fecha que hemos hecho este año, yo creo que se puede hacer, ¿no? Porque lo otro, o cambiarlo para siempre, que lo hemos comentado incluso antes de empezar el programa, la verdad es que tendríamos que plantearnos la posibilidad de hacer festivo el Día de la Patrona, ¿no? El día 7 de octubre, para terminar siempre la feria el 7 de octubre y ponerle una fecha fija, que es una cuestión que yo creo que quizá podemos entrar a debatirla y hablarla en el Ayuntamiento de Ellín para futuras ediciones, pero bueno, pues fundamentalmente el cambio de la fecha de la feria fue lo más destacable, aunque sí que es verdad que hubieron otros asuntos más del trabajo ordinario del ayuntamiento y unas mociones que estaban pendientes. Y bueno, yo sí que quiero decir, por lo menos por justificar, igual que ayer justifiqué en el Pleno, porque hubo un punto en el que el Partido Popular se opuso y votó en contra, que es la implantación de una nueva tasa a nivel municipal con el tema de los exámenes, de los derechos de examen. Nosotros votamos en contra ayer de ese punto porque entendíamos que socioeconómicamente el municipio no está para implementar una nueva tasa, y en todo caso dijimos ayer en el Pleno que entendíamos que a lo mejor se podría poner siempre y cuando la oferta de esas plazas fuese o bien para funcionarios o bien para personal laboral fijo, pero entendíamos que para crear una bolsa de trabajo no se tenían que cobrar derechos de examen. Votamos en contra, el resto de grupos políticos votaron a favor, pero yo sí que quería volver a reiterar nuestra opinión al respecto de este asunto, que fue el único en el que no hubo prácticamente unanimidad de todos los grupos políticos, y sí la hubo en el resto de cuestiones, como las cláusulas suelo, una propuesta que se llevó conjunta también trabajada por parte de los portavoces y que al final contó con la unanimidad, al igual que una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer el próximo día 8 de marzo, y que decir que agradecer públicamente, por mi parte por lo menos, el que todos los grupos políticos también apoyaran ayer y saliera por unanimidad la intención del Partido Popular de poner en marcha en este año algún tipo de actividad con motivo del 350 aniversario de la muerte de Cristóbal Lozano. Que fue un tema ya, por cierto, que tratábamos en la tertulia en el día de la semana pasada, el martes pasado. Sí, efectivamente. Además, precisamente, yo mismo defendía esa moción y la apoyábamos en el Pleno, como ya hacía la semana pasada en la tertulia, precisamente porque me parecía muy interesante el hecho de que se recuperase esos personajes de la memoria histórica de Ellín, esas figuras ilustres que ha dado nuestra tierra, y nosotros era un punto a destacar de lo que era esta sesión plenaria ordinaria. Pero la verdad es que coincido con Juan Antonio. Yo destacaría sin duda ese cambio de fecha, que además es muy poco habitual en la feria de Ellín, puesto que estamos acostumbrados a que la feria se celebre en esa última semana de septiembre, acabarla a lo mejor el día 1, 2, 3, 4 máximo de octubre. Y da la casualidad en este caso que nos podía coincidir por el calendario en ese fin de semana, estirando al máximo posible lo que eran los días de la feria para que nos coincidiera con la patrona. Y desde luego es un asunto que lo hemos trabajado en otras comisiones anteriormente, en las comisiones de cultura, todos los partidos políticos, y en lo que por supuesto hemos coincidido de forma unánime, de que nos parecía interesante el que se diera la casualidad de que volviera ya una feria en la que tuviera lugar coincidiendo con la festividad de la patrona. Y también, desde luego, como decía Juan Antonio, podría darse el que trabajáramos en la posibilidad de que ese día, que es el 7 de octubre, pudiera ser festivo, para así hacer que fuera coincidiera más en más ocasiones lo que es la feria de Ellín, porque lógicamente, como todos saben, por ejemplo en Albacete la feria se celebra de tal forma que coincida plenamente con la festividad de los llanos. Entonces del 7 al 17 del 7 al 17 siempre, caiga como caiga. Por eso mismo que sería una propuesta más que interesante de que nosotros, andáramos en la misma línea y centráramos unas fechas más específicas, y sobre todo para que, como digo, para que nos coincida con la festividad del Rosario, que para eso se celebra la feria allí. Que este año cae muy bien, porque el día 30 es sábado y el día 8 es domingo, y el 7 es sábado también. Pero como decía Juan Antonio, en otras ocasiones o se hace festivo, y para eso tendríamos que tocar uno de los festivos locales. Efectivamente. O sería un fin de fiestas bastante extraño, ¿no?
José Manuel. En este caso también coincido con lo que se ha dicho. Hay que poner en valor, como ya debatíamos, la figura de un gallinero tan importante como fue Cristóbal Lozano. Así que el que se abra esta posibilidad de celebrar a lo largo de este año algún tipo de actividad conmemorativa, pues es una opción bastante interesante. Y, bueno, y repito, es cuestión de poner en valor, en este caso, nuestro patrimonio humano, ¿no? En cuanto al titular más importante que estamos debatiendo, el cambio de la feria, pues bueno, creo que en otras ocasiones ya hemos comentado de lo paradójico que puede resultar a priori, pues el que las fiestas en honor a la patrona no caigan en la fecha de la patrona. Así que bueno, pues aprovechando que este año el calendario pues no es tan propicio para este cambio, pues a mí me parece, bueno, y me alegro mucho de que se haya efectuado este cambio de fechas. En cuanto a lo de estudiar un posible cambio para dejarlo así a perpetuidad, pues también sería una cosa que tendríamos que estudiar, precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Porque es raro y resulta un poco paradójico que se celebre la semana de feria en honor a la patrona y la festividad de la patrona caiga una semana y pico después, ¿no? Y así, bueno, a grandes rasgos, bueno, también me alegra mucho que saliera por unanimidad la moción de las cláusulas suelo. Es un tema de actualidad, es un tema que no podemos dejar pasar. Y en este caso, el poner los recursos de la Casa Consistorial al servicio de los ciudadanos para que obtengan ese asesoramiento, pues es algo que creo que va a ser beneficioso para muchísimas familias en nuestra ciudad. Así que es una medida que teníamos que tomar. Además, aprovechando la sentencia del Tribunal Supremo, pues creo que, como se suele decir, la ocasión la pintan calva. Juan Antonio. Sí, bueno, el tema de la feria estoy de acuerdo con lo que se ha dicho totalmente. Evidentemente queda mejor si el Día de la Patrona está dentro de lo que es la semana de feria, que si queda fuera. El problema sería, como hemos comentado antes, si ya perdemos un fin de semana que puede ser perjudicial para los feriantes, para el pueblo en general que quiere disfrutar de su feria y con fines de semana es más factible, sobre todo para la gente que trabaja o vive fuera. Y también se podría estudiar, como decía Juan Antonio, el tema de que el día de la patrona sea día de fiesta dentro de la feria, como sucede en muchas poblaciones, no solo en Albacete o como en otros sitios que llaman el día feriado, que suele ser fiesta. El año pasado ya intentamos que hubiese un día para los niños que no tuviesen colegio, pero se podría estudiar que ese día de cara al futuro no solo fuese para los niños, sino también para toda la población como un día festivo, que facilitaría pues una mayor disfrute de la feria, valga la expresión. En cuanto a la tasa, como decía Juan Antonio, votaron en contra. Yo entiendo, como explicó la concejala de personal, que es una tasa que tampoco es una tasa muy elevada, que incluso esa tasa se reduce para aquellos que están en una situación de desempleo, para los discapacitados, para las familias numerosas, y que lo que se pretende es regular un poco algo que estaba falto de regulación, en el sentido de que pues hemos visto que en muchos de estos procesos selectivos se llegan a presentar casi 200 y pico instancias, luego se presentan realmente al examen poco más de la mitad, con lo cual hay un aumento de la carga de trabajo para los funcionarios, hay un aumento de gasto para el ayuntamiento, pues desde a nivel de fotocopias, de exámenes y demás que hay que hacer, y pues se ha considerado que era un aspecto que estaba, como decía, sin regular y que había que regularlo, y teniendo en cuenta también, como decía, pues que las personas que están en peor situación económica, como pueden ser los desempleados o las personas que tienen un mayor gasto en su economía familiar, como las familias numerosas o las personas con discapacidad, pues se les va a reducir esa tasa. Y luego quiero destacar finalmente las mociones, y quiero destacar sobre todo el consenso y los acuerdos que se han llegado en la Junta de Portavoces. Creo que la Junta de Portavoces durante esta legislatura está siendo, no sé cómo era antes porque yo no estaba, Juan Antonio a lo mejor sí no estaba de portavoz, tampoco estaba, pero yo creo que está siendo muy fructífera en el sentido de que muchas veces algunas mociones que en principio presentan algunos de los grupos políticos, pues luego en la Junta de Portavoces, incluso a veces reuniéndonos antes de la reunión oficial, entre comillas, que se suele tener antes del pleno, logramos llegar a acuerdos, a un consenso, sobre todo en esta
mociones de carácter político o institucional, como puede ser la del Día de la Mujer, que también se pacta a través de las comisiones pertinentes, o en este caso la de las cláusulas suelo, que llegamos a un acuerdo para refundir las ideas de todos y llegar a una moción conjunta, que en definitiva lo que se pretende es que al final pues los servicios municipales, la oficina del consumidor, la OMIC, atienda a las personas que llegan con este problema e intenten solucionarle en la medida de lo posible los problemas. Yo creo que incluso podríamos haber hecho la moción conjunta, la de Cristóbal Lozano también. Porque nadie lo dijo. O sea, pero porque efectivamente, porque sabíamos todos que íbamos a votar a favor, y yo creo que eso es bueno aunque ahora hay en muchos ámbitos de esta política nuestra gente que se instala en el enfrentamiento. Yo creo que el consenso a veces es positivo, y sobre todo para estos temas. Sí, yo sí quiero destacar porque muchas veces la opinión que la ciudadanía tiene de los que somos representantes públicos, de los que estamos en el ayuntamiento, difiere mucho del día a día, ¿no? Llegar a un pleno como el de ayer, que pueda durar una hora, que tenga 3 o 4 mociones, que tenga 8 o 9 puntos, y que no haya un debate airado, significa que durante el mes se trabajan las cuestiones del pleno por parte de los grupos políticos, ¿no? Y elaborar un texto de consenso, muchas veces observamos que en otras esferas políticas, para aclararse en una línea, ni se aclaran. Y bueno, pues nosotros elaboramos textos de varios folios, de diferentes temas, y al final se llegan a acuerdos, y por eso muchas veces en los plenos se ve, como en el pleno de ayer, que apenas duró 50 minutos, el trabajo previo que se viene haciendo durante todo el mes. Es decir, tengo que resaltar que la comunicación existente entre todos los grupos políticos del ayuntamiento es fluida, y más allá de roces que pueden existir, que existen, y de diferentes o diferencias de pensamiento en algunas cuestiones que existen, pues lógicamente cuando hay que ponerse a trabajar, uno trabaja, y ese trabajo, como decía, a lo largo de las semanas luego se ve claramente en el pleno con la práctica totalidad de los asuntos que salen por unanimidad, ¿no? Y eso también es de resaltar, porque si no lo resaltamos nosotros, muchas veces pasa desapercibido el trabajo que durante todo el mes se viene elaborando, y la comunicación existente entre todos los grupos políticos, que como decía antes Juan Antonio, en la Junta de Portavoces es donde realmente se plasma. Pero sí que es verdad que durante el resto de días, pues los que estamos normalmente en el ayuntamiento somos los que tenemos que realizar esa labor de contacto entre grupos, la labor de consensuar textos, de eliminar una frase, de ponerla aquí, de ponerla allá, para que todas las sensibilidades se vean representadas en un texto conjunto, y al final ese texto conjunto pase por unanimidad. Yo creo que eso es de destacar, y yo me gusta destacarlo, y por eso lo hago hoy, porque muchas veces parece que es que si no hay rifirrafes, parece que la política local, pues oiga, se puede hacer política local sin tener un estado de exacerbación desmesurado, ¿no? Y yo creo que es bueno que se destaque, ¿no? Bueno, dos cuestiones antes de pasar, si os parece, a ruegos y preguntas, por si hubo también algún ruego o pregunta dentro de los asuntos de control y fiscalización que querríais destacar. ¿Las tasas por dónde iban, más o menos, Juan Antonio, en cantidad? No tengo aquí la cifra, no. Sí, te lo digo yo. Más o menos. 30 para los A1, 25 para A2, 20 para los C, y 15 para los C. Creo que esas son las tasas. Vuelvo a insistir, como decía Juan Antonio, efectivamente se han hecho una serie de exenciones y bonificaciones fiscales, pero que muchas veces el discurso no es compartido. Yo tampoco quiero entrar en polémica en esto, es decir, se ponen tasas para ahorrar trabajo a los funcionarios, y las tasas van a originar trabajo a funcionarios, porque claro, cada ciudadano que quiera presentarse tendrá que ir al departamento de rentas, que rentas le elabore el preceptivo recibo, irse la persona a un banco a hacer el ingreso, después volver, en definitiva. Yo en lo del trabajo, de que presentarse a una bolsa de trabajo origina mayor carga a los funcionarios públicos, yo creo que los ciudadanos ya pagan por tener esos funcionarios, y no me parece precisamente el discurso el adecuado para defenderlo. Sí que es verdad, como digo, que hay exenciones hasta del 100% en algunos casos, pero
yo, por ejemplo, para una plaza de funcionario, personal laboral fijo, sí que lo entiendo, pero para una bolsa, que muchas veces se hacen bolsas de trabajo y ni se empiezan, pues yo creo que no es lo adecuado. La explicación que dio la concejal de personal en el Pleno era porque la misma que ha dado Juan Antonio, ¿no?, que difiere en mucho la cantidad de instancias que se realizan para participar en una bolsa de trabajo, los que realmente se presentan, pero bueno, pues yo creo que, en fin, pedirle a la gente en una media de 20 euros por participar en una bolsa en el ayuntamiento, en este momento, lo digo sinceramente y sin ánimo de crítica y sin ánimo de confrontación, no era lo adecuado. Y por eso nosotros no quisimos aprobarla, pero sin más debate, es decir, expresamos nuestra opinión, tan respetable como la del resto de grupos, y el resto de grupos lo aprobaron. Es decir, no es que fuese una cosa del gobierno solo, sino que también Ciudadanos aprobó la propuesta. Nosotros creemos que cobrarle a la gente por presentarse un trabajo laboral temporal, que puede ser de 2 meses, de 3 meses, no es lo adecuado. Yo creo que es una práctica habitual en todas las administraciones el cobrar una tasa por tasas de examen, y no solo por este tipo de actuaciones. Ahora mismo estamos viendo que, vamos, yo no lo sabía, no sé si antes era así, que se cobran tasas a veces por un certificado, por un certificado de empadronamiento, etcétera, o diferentes tasas que están los ayuntamientos, no solo sino los de toda la provincia y seguramente los de toda la región y los de toda España, ajustando los servicios que prestan a una serie de contraprestación económica que a veces no es que sea disuasoria, pero sí es necesaria para que el normal funcionamiento de la administración no se colapse ni se pueda hacer que pueda haber más problemas de los que hay para la atención al ciudadano. Y respecto a lo que decía Juan Antonio del tema de que los funcionarios también van a tener que hacer lo de las tasas y tal, sí, es normal pero también, si quitamos un poco de carga de trabajo al tema de personal y puede ser más fluido lo que es el procedimiento de selección, pues eso que ganamos por ese lado, independientemente de que en otros departamentos pues tengan que actuar. Bueno, y la otra duda, que además viene corroborada por una consulta que hacía un oyente, me decía en lo de la feria si el cambio ya era para siempre, y me vale para lo que yo os iba a consultar. El tema, que este año queda muy bien, la verdad que queda fenomenal, como caen las fechas, pero ¿habéis pensado el seguir hablando de este tema de cara al futuro? Planteábamos que siendo festivo habría que tocar otro de los festivos. Supongo que lógicamente todos estaríamos pensando en el festivo del Día de la Cruz, ¿no? Porque lógicamente no le vamos a quitar al patrón su festividad para ponérsela a la patrona, ¿no? ¿Se tiene pensado seguir ahondando en este asunto de cara al futuro, o se va a dejar este año como está y ya veremos el año que viene qué ocurre? No, la verdad es que no, en las conversaciones no se ha planteado establecer un calendario de negociación para ver este tema de forma definitiva. Yo sí pienso que si eso se lo plantea el ayuntamiento, deberá contar con el máximo consenso social posible de todas aquellas personas que puedan verse afectadas por una derivada clara, y es que efectivamente va a haber que tocar un festivo local, si eso es así, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues yo creo que la sensibilidad de todo el mundo habría que recogerla y ver al fin y al cabo nosotros somos representantes de los ciudadanos, ¿no? Y escuchar a los ciudadanos en algún foro de participación ciudadana o en algún foro de debate, hablarlo con todos y tomar una decisión al respecto que goce del máximo consenso posible, porque claro, lleva consigo, como bien estamos comentando, la posibilidad de la eliminación de otro, la sustitución de un festivo local. Nosotros no podemos tocar ni los festivos nacionales ni los festivos autonómicos. Sí que podemos disponer de 2 días de festividad local, y es lo que hacemos, programarlos todos los años. Se tienen que programar por pleno, se tienen que aprobar por pleno los festivos locales, o sea, es decir, independientemente de que todos sabemos los días que son, el pleno del ayuntamiento tiene que pasar todos los años las festividades locales por pleno y aprobarlas. Y es una cuestión a ver, porque claro, aquí también ha surgido en otros momentos el debate de la idoneidad de que el lunes de Pascua también sea festivo local, con lo cual, en fin, pues hay que ver todas las opiniones y todas las sensibilidades.
lo de la feria sería ideal, es decir, tener una feria con unas fechas más o menos fijas que pudiera terminar en el día de la patrona, pues yo creo que sería lo ideal para todo el mundo. Pero también, por ejemplo, tener el lunes de Pascua. De hecho, me consta que, por ejemplo, en la negociación del acuerdo marco y el convenio colectivo a nivel local es una de las demandas de los trabajadores municipales el que el lunes de Pascua pudiese ser un día no laborable, y mucha gente también lo piensa, sobre todo pues con lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Con que la celebración de la tamborada se prolonga, la del domingo de resurrección, a unas horas que son ya bastante tarde, y bueno, pues la gente quiere tener ese festivo. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cuestión interesante que podríamos ir tratando, pero en todo caso, como decía y vuelvo al principio de mi argumento, debe de gozar del máximo consenso posible. No, habría que tener en cuenta el hecho de que la negociación de concretamente de esos días, pues claro, hay que ver de dónde que recortamos para dar en otro sitio, porque además, concretamente, como bien decía Juan Antonio, yo además como miembro de esa mesa de negociación del funcionariado, concretamente para el acuerdo marco y convenio colectivo, el tema de Pascua es un tema ya muy manido, que está viniendo de muy atrás y está siendo solicitado por el funcionariado de este ayuntamiento, y claro, nos vemos en la tesitura de que si cogemos de un sitio tendremos que recortar de otro, y la verdad es que sería interesante que por parte del gobierno se pusiera en marcha pues un calendario de negociaciones para buscar una salida a lo que puede ser algo, como decía al principio, muy interesante en cuanto al tema del calendario de feria, puesto que no solo el dar una fecha más específica a lo que es la feria de Gin le daría sobre todo más tranquilidad al ciudadano para no estar, para saber cuándo cae su feria y no estar mirando permanentemente el calendario, y sobre todo por el tema laboral de la gente que tiene negocios y comercios, para estar cuadrando qué días abre, qué días no abre, sino que además el marcar un festivo, como mencionaba anteriormente, como es el mejor ejemplo, que es la Feria de Albacete, que es, si no la feria más importante de España, de las más importantes, seguramente ayudaríamos a darle más visibilidad todavía a lo que es la Feria de Gin, puesto que quizás es un tema que anda un poquito pendiente de años atrás, ya que la Semana Santa, pues que duda cabe que es nuestra fiesta grande, pero que podemos tener otras fiestas que, como digo, la Feria de Gin, a pesar de ser una fiesta menor, podemos darle con algo tan nimio como eso, como crear un calendario específico para la feria, darle mayor visibilidad de cara al ciudadano y sobre todo al visitante. Uh-huh. Bueno, pues ya veremos entonces, ¿no? La duda era eso, si ya, pues se va a poner el equipo de gobierno y, por supuesto, también la oposición a hablar del tema y solucionarlo de una vez por todas, o se va a quedar ahí y el año que viene pues volvemos otra vez a las fechas si no coinciden como este año. Pero, en fin, seguro que este año al menos lo vamos a disfrutar así, ¿no? Con la festividad de la patrona dentro de las fechas de la feria. Bueno, ruegos y preguntas. ¿Qué tal y qué temas se trataron ahí? ¿Alguno que resaltar? Bueno, yo concretamente, perdón, que me iba yo a enlazar. Yo concretamente, pues nosotros destacaríamos el ruego ruego y pregunta a la vez que realizaba mi compañera María Jesús en pleno, referente a las famosas plusvalías municipales. Que pues hay una sentencia concretamente condenatoria por parte del Tribunal Constitucional al gobierno foral, en el que pues se recogían como inconstitucionales esas plusvalías municipales, concretamente a ese incremento de valor, puesto que, claro, en algunos casos en el que se ha demostrado que ese incremento de valor pues no ha sido efectivo de forma física, de relacionamiento físico, incluso teniendo pérdidas ese propio bien. Y claro, pues nosotros instábamos a saber, principalmente preguntábamos cuáles serían las actuaciones del gobierno municipal en el caso de que en un futuro pudiera afectarnos a nosotros como ayuntamiento, así como, lanzar la actuación de que en el caso de que nos afecte,
sobre todo a ciudadanos de nuestra ciudad, pues que se agilizaran lo máximo posible los trámites de reclamación de los posibles ciudadanos o reclamantes, en este caso, por esas plusvalías que, como digo, que ya se ha sentado precedente, ya se ha sentado base legal por parte del Constitucional y claro, una vez que está esa base, puede abrir, lógicamente, a otras sentencias condenatorias y debemos estar preparados. ¿Alguna que resaltar por parte del Partido Sí, Popular? bueno, nosotros realizamos varios ruegos y preguntas, sobre todo en lo relativo al día a día, ¿no? A cuestiones que nos han planteado los ciudadanos, pero la que más o de la que hablamos en el pleno fue el estado de los juegos infantiles de nuestras zonas verdes, ¿no? La verdad es que yo recuerdo que la última intervención que se hizo, o la última inversión que se hizo, la hicimos estando nosotros, allá por marzo de 2015, que se compraron juegos y se sustituyeron juegos que estaban defectuosos. Yo no recuerdo pero vamos, alrededor de 50.000 euros fue la inversión. Y sí que es verdad que se han deteriorado sobremanera, ¿no? Yo trasladé una queja, ¿no? de los usuarios de estos juegos infantiles, y la verdad que todo depende del uso que se les da, ¿no? Y de quién los usa. Yo creo que si los juegos infantiles los utilizasen los niños exclusivamente, seguramente no tendrían el deterioro que tienen. Y bueno, pues si tuvieran un buen uso, los podríamos conservar más tiempo, ¿no? Yo creo que esa por ahí por donde pasa fundamentalmente la labor de tenerlos en condiciones. Aunque, bueno, pues bien es verdad que de vez en cuando pues hay que hacer un mantenimiento, sobre todo pues para evitar que pudiera tener cualquier elemento que pudiese ser peligroso para los niños, ¿no? Ese fue el único del que hablamos en el pleno, porque los demás eran ruegos pues para que el gobierno municipal actúe en una serie de deficiencias que entendemos que se han producido en algunos aspectos, por ejemplo la limpieza, que con motivo del carnaval pues se ofreció un chocolate en la calle y por ejemplo pues no habían contenedores y al final el chocolate y los churros o lo que hubiera terminaron en el suelo, y el domingo por la mañana pues la verdad es que el estado que presentaba la puerta del pabellón número 1 era bastante lamentable, ¿no? Eso por un lado. También hablamos de la calle Manuel Díaz Cano, que se han realizado una serie de obras en la acera, que esto me ha chocado bastante porque según lo que tengo entendido no ha sido unas obras realizadas por ningún operario municipal, cuando las aceras son dominios públicos y solamente puede intervenir el ayuntamiento. Se han realizado una modificación en una serie en un tramo bastante importante de esa calle en el acerado, y se han hecho unas ondulaciones en la acera que imposibilita a una persona con silla de ruedas el poder pasar, ¿no? Y era precisamente una persona con silla de ruedas la que se ponía en contacto con el Grupo Popular y nos decía, oye, que esto... Y bueno, fuimos, y la verdad es que yo le pedí al concejal correspondiente, en este caso el urbanismo, que está aquí delante, pues que inspeccionen que vean a ver quién ha hecho esas obras, si se han hecho con licencia municipal, si no se han hecho con licencia municipal, y si son susceptibles de cambiar, que se cambien, porque es verdad que hay muchas personas en esa zona de ensanche de Yin, que vive gente pues con carritos, gente que tiene niños pequeños, gente que, en fin, está en silla de ruedas, y han hecho prácticamente impracticable ese acerado, ¿no? Esos quizás serían los puntos que más hablamos ayer en ruegos y preguntas, y bueno, que es un punto que muchas veces parece que puede crear más controversia, pero que en realidad se trata de que la oposición traslade aquellas cuestiones que ha detectado que no están funcionando, que no se hacen correctamente, en su opinión, para que el gobierno lo trate de mejorar, ¿no? Juan Antonio. Sí, bueno, por recapitular un poco y por contestar como si fuese otra vez el tema de ruegos y preguntas, en el tema de las plusvalías, pues Mario, yo creo que el alcalde le contestó a María Jesús en los términos en que debía contestar, es decir, en el sentido de que esto es una sentencia que afecta a la Hacienda Foral de Navarra, que debemos esperar cómo se traslada eso hipotéticamente a la Hacienda Estatal, que como sabéis son regímenes distintos. En cualquier caso, si el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano el Tribunal Constitucional no es de justicia, es político, pero el de cualquier otro órgano de los tribunales de justicia
decretar alguna actuación en esta materia, pues lógicamente el ayuntamiento en su momento tendría que actuar, pero a día de hoy no hay nada sobre la base en la que actuar, y lógicamente no se puede cuantificar económicamente algo que no puede calcularse, porque no sabemos ni siquiera cuáles son los afectados. Yo sin que sirva de precedente, como esto es una tertulia, sí que es verdad que tengo que coincidir ayer con el tema en una cuestión, es decir, ese tipo de impuesto viene marcado por la Ley de Bases de Régimen Local o por cualquier modificación legislativa que hace el gobierno, es decir, a nivel municipal un ayuntamiento no tiene independencia para delimitar los impuestos que cobramos, que muchas veces sí que te dan un número, te dan un coeficiente y te dan un margen, pero tú de ahí no te puedes salir. En este caso, algo que parece obvio está legislado desde el año 1985, que es la Ley de Bases de Régimen Local, de una manera, y es que la compraventa de inmuebles genera un impuesto que es una plusvalía. Pero algo tan sencillo y tan normal como decir, si yo compré un piso por 7 y ahora lo he vendido por 6, no tiene ninguna plusvalía. Plusvalía es decir, no ha generado ningún beneficio y por lo tanto no tendría que tributar. Pues no está legislado. Entonces, no está legislado. Tú tienes que tributar por el valor que tiene catastral el inmueble y ese coeficiente que está marcado por la ley. Pero sí que es verdad que es algo, a lo mejor, que me consta que la Federación de Municipios y Provincias a nivel de España está desde hace tiempo viéndolo con el Gobierno, y es algo que efectivamente se ha producido en un régimen económico como es el régimen foral de Navarra, que nada tiene que ver con el resto del país, pero que es extrapolable. Yo creo que cuando uno hace una compraventa de una vivienda y no genera beneficio, pues lo obvio sería que no tributase ese impuesto. Pues eso es lo que hay que modificar la ley, y yo creo que los ayuntamientos sí que es verdad que va en detrimento de los ayuntamientos porque va a disminuir los ingresos municipales, pero que es muy obvio. Es decir, si yo vendo una cosa que compré por 7 y ahora la he vendido por 6, lo lógico es que no pague el impuesto de plusvalía, que ya lo dice la palabra, es un aumento de valor. Un aumento de valor. Sí. Que eso seguramente es de aquellos tiempos donde siempre que comprabas un inmueble, pues siempre lo vendías por algo más. Efectivamente. Ahora desgraciadamente se malvenden, como se suele decir. En cualquier caso, como decía, es imposible cuantificarlo porque no sabes, no hay datos de... Claro. No es algo fijo como puede ser otro tipo de impuestos. Eso es algo que depende de la oferta y la demanda. Claro, lógicamente. Y del acuerdo final. Bueno, eso con respecto a la... Y perdón por la interrupción. nada. Es una tertulia. Como bien decías, podéis ir tomando la palabra cuando queráis. Al revés, y así se hace esto más entretenido. Por seguir con los otros temas, pues en el tema de la calle Manuel Díaz Cano, pues el mismo día fuimos a verlo con el arquitecto municipal, con Antonio Terrados. Bueno, yo es una cosa que no sabía antes de ser concejal de urbanismo, es que generalmente cuando tú vas a hacer, no sé si es una práctica habitual en todos los ayuntamientos, cuando tú vas a hacer un acceso a una cochera o algo así, la obra le corresponde al titular de la cochera. Yo lo sé porque vino un ciudadano y me preguntó y fuimos a hablar con la oficina técnica y es así, y parece ser que este puede ser el caso, que hicieron algún tipo de obra para el acceso a las cocheras y han afectado a la acera, lógicamente. El arquitecto municipal le dio traslado a la inspectora de obras y ahora habrá que ver si esa obra está bien hecha, si se hizo con licencia, como tú decías, que supongo que sí, vamos, no me extrañaría que se hiciese sin licencia, sobre todo en este caso que toca el dominio público, como decía Juan Antonio, y pues habrá que comprobar in situ pues si cumple con la normativa urbanística del ayuntamiento. Y por lo que decía del tema de los parques infantiles, pues aquí hay dos aspectos fundamentales, que es primero el vandalismo que existe con respecto a, y todos conocemos el tema del botellón en los parques y demás, que al final afecta, porque como decía Juan Antonio, no son los niños los que rompen los aparatos infantiles. Y como él decía, pues nosotros también tenemos prevista, y está en los presupuestos, una inversión en los parques infantiles en dos líneas. Por un lado, en los parques de Gin, que se contempla en los presupuestos que aprobamos hace un mes y pico, y por otro lado en las pedanías, donde la partida, o parte de la partida que tenemos de los fondos de desarrollo rural del PRODER, pues ya estamos trabajando para dotar a las zonas verdes de las pedanías de más y mejores
que no me sale aparatos infantiles, bueno, instrumentos de ocio infantil, o como se quiera decir. También hay que destacar que dentro del Consejo de las Personas con Capacidades Diferentes nos pidieron algún columpio o otro juego adaptado a personas con discapacidad, y también un grupo de madres que no son de ningún colectivo, pero que nos lo han pedido también el tema de los más pequeños, algún tipo de columpio, etcétera, adaptado para bebés, y esa es la línea en la que estamos trabajando. Ahora mismo en la oficina de compra ya tiene la misión de solicitar presupuestos para estas dos líneas, para las líneas que vamos a actuar en Ellín y para la línea que vamos a actuar en Pedanías. Lo que pasa es que, lógicamente, como este material de urbanismo de los parques infantiles es bastante caro, se supone que el precio subirá de los 18.000 euros y habrá que hacer luego un procedimiento de adjudicación. Sí, yo recuerdo que cada gusanico de esto, de cada muelle, casi eran 1.000 euros, o sea que son materiales bastante caros, porque sí que es verdad que cumplen unas normativas de seguridad que bueno, pues para la homologación de los fabricantes les hacen pasar muchos test de seguridad, y por lo tanto son juegos que valen dinero, ¿no? Pero yo abundo un poco más y reitero que se trata de conservarlo, ¿no? Yo sobre todo en el verano pasado vi en algún sitio concreto, en el parque, en la zona de baja del parque, que la barra donde están situados los dos columpios era utilizada por personas adultas para hacer flexiones, para hacer músculos. Además eran las 3:30, las 4 de la tarde, y eran grupos organizados. Se estaba dando una clase en el parque de una persona que estaba pues no sé, haciendo allí con 3 o 4 más, pues ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro, y se estaban utilizando los juegos infantiles como elementos para hacer, efectivamente, ¿no? Yo creo que, bueno, pues al final el ayuntamiento tiene que acotar ese tipo de cuestiones, y tiene que tú no puedes, una persona adulta de 30, 40 años, con la fuerza que las personas que lo están utilizando tenían, hacer esa serie de porque al final se rompe el juego. No está preparado para eso. Claro, no está preparado para eso, y por lo tanto yo creo que bueno, pues al final la buena voluntad de todo el mundo es que todos los utilicemos correctamente, pero muchas veces, y lo hemos dicho en multitud de oportunidades, en este municipio algunas personas solo entienden la cosa cuando le tocan el bolsillo, y al final pues yo creo que habrá que hacer cumplir las ordenanzas, y habrá que hacer bueno, pues lo que haya que hacer para que el ayuntamiento no tenga que gastarse 50 o 60.000 euros todos los años en reponer juegos infantiles por el mal uso de otras personas. Es que sí, el problema es, perdona, no, tranquilo, es pillarlos in situ. Pues ya te digo yo la hora, sobre las 3:30 se ponen tenía que haber llamado a la policía municipal para que se pasase por allí. Pasa lo mismo con las cacas de perro famosas, que hay que pillarlos en el momento. Sí se han hecho ya varias multas de la basura, a deshoras, precisamente, sí, a deshoras, y por depositar las basuras fuera del contenedor. De hecho, alguna vez hasta está allí delante y casi los ha pillado directamente el concejal, Julián, precisamente cerca del parque, por ahí por la zona del recinto ferial y la Gran Vía. Y hay que insistir en las políticas de educación, llamémosla ambiental, en todo el más amplio sentido de la palabra. De hecho, en el plan de empleo creo que llevamos en el próximo plan de empleo llevamos, dentro de los proyectos que hemos solicitado a la Junta, hay uno específico para gente que se dedique a ir no solo por la ciudad, sino también casi puerta a puerta, explicando las normas de medio ambiente, sobre todo a nivel de basuras, y habrá que tener también pues más atención al tema del botellón, que es el que muchas veces hace los destrozos en los parques y jardines. Hemos visto el tema del Calvario, cómo está en todos los aspectos estos, y es intensificar la vigilancia, no cabe otra. Sí, el caso, como están diciendo todos los compañeros, el problema
ya no es buscar y modificar presupuestos para poder ampliarlo y comprar aparatos infantiles o mejora de los parques. El problema realmente reside aquí en la falta de civismo de la ciudadanía, en este caso, sobre todo, pues concretamente a ciertos sectores, y hay horas punta incluso. Por ejemplo, yo he pasado en la hora de salida de los institutos, por ejemplo, por el parque municipal, y ves como jóvenes, yo por supuesto llamarle la atención como buen ciudadano, de darles pues patadas a cualquier aparato de los niños ahí en medio, sin importarle, porque es algo que ellos creen que no pagan. Y entonces volvemos a eso, que cuando les toque el bolsillo es cuando ahí ya lo ven como... A ver si vamos a tener que poner una tasa y se enfada. No, el caso es... No, está regulado ya. Todo esto que estamos hablando Claro, está regulado. Hay unas ordenanzas municipales. Y lo que pasa es que, vamos a ver, nosotros es que somos responsables del ayuntamiento y tenemos que hacer que se cumpla. Y yo sé que muchas veces a través de los micrófonos estamos trasladando una esta de decir, uy, qué represores. No, pero es que, claro, tenemos que preservar los derechos de los ciudadanos que quieren tener su ciudad limpia, su parque limpio, sus juegos infantiles sin destrozar, y eso significa que hay que actuar de alguna manera. Y somos el municipio con más ordenanzas del país, o sea, estoy convencido, eso no me cabe la menor duda, pero que hay que cumplirlas y tenemos que hacerlas cumplir. Y claro, hacerlas cumplir significa que si tú estás haciendo, le pegas una patada al mobiliario público, tienes una sanción, y si te pillan en el momento tienes que tener una sanción. Y si nosotros también, como órgano del ayuntamiento, vemos a alguien, también está en nuestra potestad actuar en ese momento. Es decir, no mirar para otro lado y decir, bueno, no, es que aunque yo sea concejal de la oposición en este momento, si delante de mí alguien le pega una patada a una papelera y la rompe, conmigo no va la cosa. Mi obligación es hacerlo. Además es que tengo potestad por ser concejal para hacerlo. Es decir, no se puede permanecer impasible ante cosas que cuestan mucho. Es que una papelera, no hablo de las de la Gran Vía, que esas costaron mucho. Una papelera cuesta 200 o 300 euros. Y claro, todos los fines de semana, papeleras, señales de tráfico. Bueno, lo de las señales de tráfico, yo no sé por qué los sábados por la noche se dedican a partirlas, a doblarlas, a partirlas, y aparecen 4 o 5 señales de tráfico los domingos por la mañana a primera hora en el suelo. Bueno, pues eso vale un dineral, y eso lo estamos pagando todos los señores de nuestros bolsillos, que podíamos emplear ese dinero en otras cuestiones. Y yo creo que efectivamente la labor educativa es fundamental, pero finalmente se está demostrando que como no le toques el bolsillo a la gente no hace ni caso. Y luego cuando llega una sanción de 300 o de 500 euros a una casa, porque tal, entonces es cuando muchas veces vienen al ayuntamiento a quejarse, no, es que mi hijo no, pues mire usted, su hijo fue pillado en tal sitio por tal persona, o fue la propia policía quien lo... Entonces, yo creo que no hay que llegar a ese extremo, pero también es cierto que hay que preservar los derechos de la gente que quiere tener una ciudad sin las cacas de perro, sin la basura fuera de los contenedores, y hay que ser así. Y todo lo que no sea así es quejarnos, hay que sucio, hay que está, hay que mal, que se rompen las señales. Pero oiga, es que pues tenemos que ser todos, entre todos. Y visto lo visto, no queda otro remedio. Sí. A ver, yo los horarios de la basura, por ejemplo, pues bueno, a lo mejor en invierno se puede ser más flexible, pero en verano, por ejemplo, aunque ahora hayan contenedores nuevos que tengan las tapaderas bien de momento, que no tal, pero tú no puedes sacar la basura a las 3 de la tarde. O sea, es que no se puede sacar la basura a las 3 de la tarde porque estás produciendo malos olores. Bueno, hay que ser sensible con el resto. Sí, además de eso, Juan Antonio, si el problema es la gente que... estando el contenedor, yo entiendo que un día, en fin de semana, puede estar el contenedor lleno y puede haber una bolsa fuera. Bueno, vale. No, que lo lógico sido capaz de otro contenedor. Irte al de enfrente, pero bueno. Pero yo es que a veces bajo, incluso en el de enfrente de mi casa, yo bajo la basura casi siempre a última hora, porque ya cuando se han acostado las chiquillas y todo eso. Y cuando el contenedor no está lleno, las bolsas están fuera. Además que la tapa está cerrada. Sí. Está el contenedor casi. O el contenedor de los cartones, y encontrarte que el contenedor está vacío y te ves un número indeterminado de cartones fuera y además doblados, que es tan sencillo como meterlos como si fuera un sobre, pero la gente, por ejemplo, los deja fuera. Y volvemos a lo mismo, a lo que dice los dos Juan Antonios. El problema es que tenemos que ser nosotros mismos los conscientes de que somos los que tenemos que cuidar nuestra propia ciudad, nuestro municipio,
para que esas quejas que tenemos, porque al fin y al cabo esas quejas no tienen un verdadero fundamento, porque como digo, somos los propios ciudadanos los que tenemos que educarnos y concienciarnos en la labor de mantenimiento de nuestra ciudad y romper mobiliario público, por ejemplo el sacar la basura a deshoras, las cacas de los perros, el tirar simplemente el papel al balde, un bocadillo en plena calle, pues son acciones incívicas que además están reguladas por ordenanzas y que nosotros somos los que tenemos que evitarlo, y no solo en materia de concienciación, sino que en algunos casos pues tocando el bolsillo. Sí, está muy claro lo que estamos planteando esta mañana, pero todo eso, de motu propio, quizás a la ciudadanía, a la mitad, se le ocurre hacerlo. Sí. Si a la otra mitad no se le ocurre, pues la verdad que es difícil. Y enfrentar ciudadanos, porque yo recuerdo, y cuento un par de anécdotas, que vienen muy bien en el tema que estamos tratando en este momento. Una de ellas, una persona con una mandarina, además grandota, por la cantidad de cáscara que tenía la mandarina, tranquilamente por la calle, la pela y lo tira directamente al suelo. Recuerdo que le dije, oye, no me parece bien lo que has hecho, y casi nos tenemos que liar. O sea que enfrentar a los ciudadanos en esto es un poco complicado, ¿no? Y otra, hubo un tiempo también en que había en la calle San Antonio, como se le ha llamado siempre, este espejo que hay para controlar el cruce, que hay, la esquina esta que hay, y un exceso positivo, yo creo, de ardor profesional. Recuerdo que un policía que acababa de llegar a la comisaría de Ellín, a la policía local de Ellín, pues viendo que todos los fines de semana ese cristal se rompía, incluso estando fuera de su tiempo de servicio, pues se fue con su coche, se puso allí hasta que pilló a la persona que lo rompía, ¿no? Y sistemáticamente era todos los fines de semana. Pues se le hubieran cobrado todos los cristales. Efectivamente. O sea, que todos sabemos esto, pero en el momento que un 10% no cumpla con algo tan sencillo como es pensar en el bien de todos, ¿no? Y que esto que parece que pagamos con dinero público y que no nos duele en el bolsillo a nadie, lo estamos pagando con nuestros impuestos. Que esto es lo que cuesta, ¿no? Entender. Lo de todo también cuesta dinero. Pero además, volvemos a hablar de lo mismo, de la actuación incívica. Si te vas ahora mismo, por ejemplo, ya que hablábamos antes de Cristóbal Lozano, te vas a la puerta de salida, a la que da, no me acuerdo la calle, creo que es la Molinos y Baraja, me parece que es Molín, no me acuerdo cómo se llama la calle. Bueno, la paralela a... Por detrás, sí. Sí, por detrás, Molinos la salida de atrás, puede ser. por la que salen pues muchísimos adolescentes, tanto en el recreo como en la salida. Ves que hay una papelera, además en la misma puerta, y ves el suelo absolutamente plagado de chicles. Absolutamente plagado. De hecho, parece ya una masa más que prácticamente es que ni se ve el acerado. Y yo digo, tanto le cuesta coger a una persona que no tiene ni que andar un paso para tirar el chicle a la papelera, y la gente pues directamente lo tira en el suelo. Entonces, esas actuaciones, pues lógicamente, pues al final se ven plasmadas en el día a día, en la calle, y lógicamente, pues a la gente que no quiere ver eso le crispa esa situación. Y pues tenemos que darle una solución. Tenemos que intentar Me parece que la solución le cuesta mucho dinero, porque el parque un vigilante vendría muy bien, ¿no? Pero ya estaríamos hablando de otro gasto importante. Sí, pero un vigilante que tenga potestad sancionadora. Sí, claro. Con lo cual, aunque tenga que llamar en ese momento a la policía, si es que no puede sancionar directamente él. Pero de todas formas, ya no solamente eso, es que te arrancan un banco y te lo ponen enfrente del otro, como, no sé, es que... Insisto que hay un momento, ya esto es una reflexión, porque hay un momento, se ve que en la vida de las personas, que pasas porque cuando los niños, de la edad de las mías y todo eso, en el colegio están muy concienciados y hacen todo eso de la patrulla verde y ya preguntan siempre dónde tiro esto es y se saben mejor los contenedores que mi mujer a lo mejor, del verde para no sé qué y el amarillo para no sé cuánto. Y se ve que hay un momento en la vida de las personas, aquí en Ellín, no sé, que todo eso se olvida, se nos va y empezamos a tirar papeles al suelo, la colilla, Sí, que hay que estar en contra, ¿no?, de lo que sería lógico. Bueno, yo quiero aportar aquí una cuestión que se me viene a la mente, y es por el tema del consumo de alcohol en la vía pública, ¿no? Y, yo creo que al final el ayuntamiento va a tener que plantearse algunas licencias de apertura. Es decir, el que algunos establecimientos estén abiertos a ciertas horas, que no tienen
otra misión que la venta de alcohol, yo creo que al final nos lo tendremos que plantear dentro del ayuntamiento. Es decir, hay tiendas que llegadas a determinadas horas solamente venden botellas de cerveza y botellas de alcohol. Y eso lleva aparejado el consumo de alcohol en la vía pública. Pues a lo mejor en este caso nos deberíamos de plantear el horario de cierre de esos establecimientos, y llegará el momento que nos lo tengamos que plantear, porque vuelvo a insistir, hay tiendas que al llegar a las 10 de la noche todo lo que venden a partir de ahí es solamente alcohol. Y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor hay que esas licencias de actividad modificarlas, y oye, si a las 10 de la noche hay que cerrar, pues a las 10 de la noche hay que cerrar, porque todo lo que sea a partir de ese momento sabemos para lo que es. Y bueno, y aquí muchas veces la cultura del consumo del alcohol en la vía pública la vemos como una cosa habitual y normal. Y yo creo que en cualquier otra ciudad eso no se produce. No ves habitualmente en las zonas verdes de otros sitios a nadie consumiendo litronas de cerveza a las 7 de la tarde y a las 8 de la tarde. Eso no es lo habitual y no es lo normal. Y además el consumo de alcohol en la vía pública, vuelvo a insistir, está regulado por una ordenanza municipal, y es hacerla cumplir. Y sobre todo, a lo mejor esta reflexión me ha salido aquí esta mañana, pero plantearnos el tema de las licencias de apertura de establecimientos que, llegado cierta hora de la tarde, solamente están para expender alcohol. Pues ahora ha puesto muy contento un vecino que me lo ha dicho muchísimas veces y se me ha pasado a mí ponerlo sobre la mesa. Quizás hoy estaba esto tan centrado en el asunto que me ha venido a la cabeza. Vecino de los alrededores del Jardín Martínez Parras, que siempre me comenta esto. Sí. Es un reguero de personas bebiendo litronas en el y Jardín la tienda abierta en todo momento, que me ha dicho además que le sacará el tema alguna vez y creo que es hoy un buen momento. Se habrá puesto muy contento que haya sido un concejal precisamente quien lo haya yo creo que tenemos que regular eso. No puede haber tiendas de 24 horas que todos sabemos que se dedican 8 horas solamente a eso. Y eso está fomentando el que en el Jardín Martínez Parras, todos los sábados por la mañana, todos los domingos por la mañana, todos los lunes por la mañana, estén, cuando están, todas las papeleras llenas, o como ayer yo cuando salí del pleno, ya cuando me iba a casa sobre las 2:30 por ahí, o las 3 menos cuarto, en el césped de los parterres que hay estaba lleno de botellas. Y eso es porque lo tienen enfrente y solamente ese establecimiento en concreto. Y es que me da igual, o sea, que yo creo que aquí estamos para defender a un colectivo como es la ciudad completa. Pues se dedica a la venta de ese producto. Que sí, que a lo mejor en otras ocasiones te viene muy bien tener una tienda abierta a mano porque en un momento determinado... Pero bueno, es que las tiendas en Ellín, muchas de ellas, donde puedes comprar cosas de alimentación que son necesarias y tal, están abiertas hasta las 9:30 de la noche, con lo cual tienes tiempo. Todo lo que sea más allá de ese horario, yo creo que seguramente teníamos que revisar las licencias de actividad para que, pues no se pueda acceder a ese consumo y a esa venta y a esa adquisición de alcohol de la manera tan gratuita como se está adquiriendo aquí. Vaya repaso, ¿no? Hemos dado hoy a este asunto. Desde luego. Bueno, tengo aquí un titular que me gustaría también que comentáramos, por cambiar un poquito de tema. El gobierno regional invierte 138.908 euros en nuevos equipos de radiodiagnóstico para el hospital de Ellín. Se han incorporado equipos de radiología portátil y un arco quirúrgico que completa un servicio que hasta ahora tenía dificultades por su obsolescencia. Hacía tiempo que no escuchaba yo esta palabra. El tiempo de Felipe González. Que eso sí se utilizaba bastante. Sin acritud y obsolescencia. Bueno, pues interesante, ¿no? Toda esta inversión que llegue allí, llegue por donde llegue, es importante y bueno, pues más servicios, ¿no? En el hospital de Ellín. Sí, es evidente que el trabajo que está haciendo la Junta de Comunidades en el ámbito sanitario en Ellín, y no hablamos ya del centro de salud que está ya muy avanzado dentro de lo que es una obra de esta magnitud, pues todo lo que venga para Ellín en el hospital, pues bienvenido sea. Y yo creo que la Junta está apostando por el hospital de Ellín y el gerente Ángel Losa está luchando porque vengan nuevos servicios al hospital de Ellín, y para nosotros cualquier nuevo servicio en el hospital pues es una satisfacción, no puede ser de otra forma. Pues la verdad es que Ángel, además como radiólogo, como técnico en radiología que es,
el tema de la diagnosis es algo que controla muy bien. Y la verdad es que todo lo que sea modernización del equipo, en este caso del equipo de sanidad, en los centros de Ellín, tanto lógicamente como en el centro de salud como en el hospital, pues como decía el compañero Juan Antonio, bienvenido sea toda la inversión en sanidad que realicemos, tanto en materia de diagnosis, investigación. Todo es poco en este campo. Entonces, por supuesto que es algo que nosotros nos congratulamos, por supuesto, como todos los ciudadanos de Ellín, en que concretamente él, además, por propia experiencia, y conozco quien lleva concretamente ese departamento, que los aparatos de diagnosis con los que contaba el hospital de Ellín pues estaban, la verdad, bastante obsoletos y bueno, pues para tratarse de un hospital de la magnitud del Hospital Comarcal de Ellín, pues eran, como digo, eran un instrumental bastante anticuado y con bastantes carencias, y en este caso pues qué duda cabe de que era algo necesario para el hospital de Ellín, un hospital que tiene una gran cantidad de usuarios, tanto lógicamente de la comarca de Ellín como de la zona de la Sierra del Segura, y por supuesto que nos congratulamos, como digo, una y otra vez reiterándome, en esta nueva adquisición del hospital, y como digo, por parte de Ángel Losa está haciendo un gran trabajo y moviéndose mucho para que el hospital esté en la punta de Castilla-La Mancha en materia de sanidad, y por supuesto pues nosotros vamos a apoyar todas las medidas que sean mejorar la sanidad pública. Incluye un titular más que viene también un poco a relación, un poco más lejano porque es más general, pero el gobierno regional, dice esta otra noticia, redujo las listas de espera un 17% y las derivaciones un 39% en la provincia de Albacete durante 2016. Que son datos que no soléis estar siempre muy de acuerdo, ¿no? No, yo no puedo estar de acuerdo porque precisamente las listas de espera en las pruebas diagnósticas en Ellín han aumentado en el último mes, y si sirve esta adquisición para disminuir las listas de espera, las oficiales y luego las camufladas, las de que llamas al hospital y te dicen no, es que la agenda está cerrada, que de esas hay muchas más, porque están las listas de espera oficiales y luego están las camufladas. Si sirve para reducir esas listas de espera, bienvenido sea la adquisición de cualquier tipo de material. Yo creo que el hospital de Ellín, en este caso, lo que requiere es tratar de eliminar esas 1.800 o 1.900 personas, ya hablo de cabeza, que están en lista de espera tanto para consultas especializadas como para operaciones, como para citas de diagnóstico, y bueno, pues todo lo que sea mejorar el servicio y mejorar la calidad del servicio es bienvenido por parte, yo creo que de toda la ciudadanía. Pero en concreto de las listas de espera, yo me gustaría que cuando se hable de listas de espera se hablase no solamente de los datos oficiales, que son los que publica además la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha todos los meses, y en donde cualquier ciudadano puede tener acceso a las listas de espera del Hospital de Ellín, porque afortunadamente seguimos siendo independientes de la estructura del CHUA de Albacete, y eso también nos lleva a poder tener ese tipo de inversiones, porque dependiendo del CHUA de Albacete directamente, sería mucho más complicado que las inversiones se pudieran realizar como se realizan en el Hospital de Ellín, pero como digo, que aparte de esas listas de espera oficiales, también las llamadas de teléfono que se producen para coger cita y que le dicen al ciudadano que está la agenda cerrada, que empiece también a bueno, pues eliminarse eso, ¿no? Porque eso es otra lista de espera camuflada, que el ciudadano no entra en la lista de espera porque le dicen que la agenda está cerrada y no puede entrar, lógicamente. Llame usted dentro de un mes que es que la agenda está cerrada. Bueno, pues eso se está produciendo, y eso va en detrimento, va en contraposición a la defensa a ultranza que acaba de hacer Mario de Ciudadanos del director del hospital. Yo creo que el director del hospital tendría que poner también coto a esas agendas cerradas que se tienen ahora mismo y que yo creo que están atrasando la diagnosis o los resultados de muchas pruebas o el tratamiento de muchos de los pacientes, ¿no? Y eso es una cuestión que debería de trabajar en la dirección del Hospital de Ellín para que se pueda mitigar
en la medida de lo posible, y si eso lleva aparejado no sé si la contratación de algún profesional o como han hecho últimamente. Antes estaba la segunda planta cerrada y la han abierto unas semanas, ahora la han vuelto a cerrar, ahora la vuelven a abrir. Bueno, pues a lo mejor hay que abrir la segunda planta del hospital de manera definitiva y dar ese servicio como se ha venido dando, exceptuando los meses de verano, que ha estado cerrada históricamente, y yo creo que hay que poner solución a muchos de los temas. Yo no entiendo, porque lógicamente no conozco la vida diaria del hospital de Ellín, pero sí que es cierto que lo que los ciudadanos nos dicen es eso, ¿no? Eso de las agendas, que llame usted dentro de un mes que la agenda está cerrada, es una cuestión que en el hospital de Ellín se da mucho y que yo creo que hay que solucionar. Pero eso cuesta creerlo. ¿Cuesta creerlo? Pues a mí me cuesta mucho creerlo, porque a mí, entre otras cosas, me tiene que hacer una prueba y me dicen la agenda está cerrada y yo pondría grito en el cielo. Sí, pero es que hay muy poquita gente que vaya a atención al paciente, porque si vas a atención al paciente se soluciona en 3 días. Eso sí que es verdad. Cuando alguien va a atención al paciente, cuando le dicen eso, se produce la citación en menos de 72 horas. Pero a la gente que no lo hace, esa gente que confía en la buena fe y en la buena voluntad de todos los profesionales que tienen en el hospital y que llaman a, oiga, yo es que tengo, lo digo pues que es que yo tengo una persona muy cercana a mí que lleva para una revisión de una enfermedad crónica que se la tenían que haber hecho hace muchísimo tiempo, lleva más de 1 año sin llamarla, más de 1 año. Y las agendas están cerradas. Entonces hay que ir a atención al paciente. Porque... Exactamente, eso es lo que digo, que si va a atención al paciente, al final, pues eso se soluciona. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que trabajar. Y ojo, y vuelvo a insistir, los grandes profesionales que tienen, que hay en el hospital de Ellín, y el gran trabajo y el gran beneficio que tenemos en Ellín por tener un hospital como el que tenemos, independiente del monstruo de lo que es un CHUA, de lo que es el CHUA de Albacete, al cual están agregados, por ejemplo, los hospitales de Almansa y de Villarrobledo, y con lo cual, pues ese tipo de inversiones quizá llegan menos a Almansa y a Villarrobledo, y nosotros con esa independencia tenemos la posibilidad de tenerlo aquí. Yo entiendo que, bueno, no sé si vas a decir tú. Yo entiendo que Juan Antonio tenga que hacer oposición, en este caso a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y más cuando acaba de anunciar María Dolores de Cospedal que se vuelve a presentar para presidenta de su partido en la región, y tiene que defender pues lo que era la gestión de María Dolores de Cospedal durante los 4 años. Quiero derribar un mito, es decir, que aquí la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha ha estado gobernada toda la vida por el PSOE, excepto 4 años, que ojo, 4 años de recortes, de retroceso, sí, pero... y si estamos hablando de sanidad, pues todos sabemos la política sanitaria del gobierno de Cospedal, con la que iba a cerrar los hospitales, con las derivaciones, bueno, no los cerró, prácticamente los paralizó. Pero la segunda planta no se paralizó nunca del hospital de Toledo. El hospital de Toledo se paralizó la obra, el hospital de Albacete estuvo 4 años sin recibir una sola, bueno, pues Castilla-La Mancha, es una región donde gobernaba María Dolores de Cospedal. El hospital de Albacete prácticamente los 4 años sin recibir una sola inversión. El centro de salud, ya sabemos lo que pasó aquí en Ellín. El centro de salud, lo que pasó en Ellín es que gracias a ella se puso en marcha el proyecto. Pero sí se puso en marcha el proyecto. Que no se inició, Juan. No, claro, las obras no. Que no llegaste a iniciarlo. Pero si vosotros estáis viviendo de la renta en ese sentido, o sea, el proyecto se hizo, se puso la financiación encima de la mesa y le costaba al ayuntamiento 500.000 euros de los fondos de la Diputación. No, al ayuntamiento no, a la Diputación. Bueno, de 500.000 euros que estamos arreglando la famosa calle Algarra y la calle Gracia. Que todo eso, que me parece muy bien y queda muy bien, pero que el centro de salud le vais a cortar vosotros la cinta gracias a esa señora que tanto denostáis, autorizó el proyecto, se realizó el proyecto constructivo, se puso en el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo que es el presupuesto para la elaboración. Esa señora paralizó el otro proyecto de hacer un nunca cerró la segunda planta del hospital de Ellín, como ha hecho Emiliano García Paje. Y por Emiliano García Paje no ha cerrado ninguna planta en el hospital de Ellín, y ya se te explicó en su momento. No, si no hace falta explicármelo, si hace falta ir a verlo, si no hace falta que me lo explique. Se explicó en su momento y... Sí.
Y el plan de renovación de alta tecnología sanitaria de la Junta de Comunidades tiene 28 millones de euros. Allí le han tocado esos 100 y pico mil euros para esas pruebas de radiodiagnóstico, pero es una inversión en toda la comunidad autónoma de 28 millones de euros. Bienvenidas, Yo creo que es la diferencia y tú mismo lo has dicho, lo dice la prensa, no lo dice el Partido Socialista ni el gobierno de Mariano García Paje, que se han reducido las listas de espera, que no se deriva la gente a clínicas privadas a Madrid con el consiguiente... Eso no es cierto. Con el se derivan a clínicas de Molina de Segura o de Cieza, porque aquí se deriva gente de Gin a Molina de Segura y a Cieza a que le hagan pruebas diagnósticas. Juan Antonio, o sea, no me haga descomulgar con ruedas de molino, porque yo el sábado de Gloria del año pasado llevé a mi suegra, y no te estoy hablando de nadie extraño, a que le hicieran una prueba radiodiagnóstica a Cieza, pagada por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Todo lo que eso que decís es demagogia barata, y eso es así. Eso es así. No se derivan a pruebas, a operaciones. El titular es que se ha reducido esa lista de derivaciones en un 39%. Se ha reducido en un 39%. Esa es la realidad. De todas formas, no lo dice. Pero se sigue mandando gente fuera, que no los manda la cospedal. Lo está diciendo, vamos, supuestamente, y aquí está un periodista, se lo está diciendo gente independiente, que son los medios de comunicación. Bueno, lo está diciendo una nota de prensa de la Junta de Comunidades, que Independiente tiene 0. Lo dice una nota del gobierno regional. Pues Independencia 0. Que salga los medios de comunicación a desmentirlo, si la Junta miente o si es... Los medios de comunicación van a contar a los pacientes. Hombre, Juan Antonio, seamos serios. La labor informativa es esa. Seamos serios. Si es mentira o verdad, si es la mentira... Se va a poner José Aurelio a contar si lo que dice Emiliano García Paz en su nota de prensa... La mentira o la verdad de una noticia... corresponde desmentirla tanto a los medios de comunicación como en este caso la oposición, y el caso es que no han podido desmentirla porque los datos están ahí y son estadísticas, y las estadísticas son muy difíciles de cambiar porque son números, y al ser números, pues si se reduce en un 39% las derivaciones a otros hospitales, se reducen. Si se reducen las listas de espera, se reducen, y tú te podrás inventar que hay no sé quién que le dicen, que me lo invento, y la nota es verdad, que le dicen por teléfono no sé qué. No, inventar no. A ver, aquí hay ciudadanos de Medellín que llaman por teléfono. Vuelvo a reiterar que en ese caso tendrán que pues eso, que yo les animo las quejas pertinentes, a que vayan atención al paciente. Claro. Yo creo que los van a atender correctamente, o sea, que presenten las quejas pertinentes. Igualmente el tema ya no me refiero solo a las derivaciones, sino al hecho de las listas de espera, sigue siendo un tema ya que es conveniente tratar y mucho, porque hace nada ha salido el barómetro del CIS, concretamente a nivel sanitario, y no hablamos de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, hablamos a nivel nacional, y las listas de espera y los tiempos de espera, sobre todo para atenciones con especialistas, pues siguen siendo muy prolongados. No hablamos de Gin, ni hablamos de Albacete, ni de Castilla-La Mancha, hablamos a nivel nacional. Entonces, que hablemos, por ejemplo, de que el servicio pediátrico tiene un notable alto por la atención, por el tiempo y demás, y que todo lo demás, sin listas de espera, pues sigue siendo un problemón y suspenda en todas las comunidades autónomas, pues independientemente, en ese caso también yo me tengo que tirar concretamente para ese lado, por mucho que el gobierno regional diga, en este caso, de que se han reducido las derivaciones, se han reducido las listas de espera, pero sigue siendo un problema grave, yo concretamente hablando de las listas de espera. Entonces, pues nos podemos tirar los jarrones a la cabeza y todo lo que queramos, pero concretamente lo que tenemos que hacer es solucionarlo concretamente para que el ciudadano se beneficie de minimizar esos tiempos de espera, y que para una prueba de un especialista, de un dermatólogo, por ejemplo, en el hospital, pues no pida una cita que le den para dentro de 3 o 4 meses. Pero como digo, no me voy a referir solamente a Ellín, sino hablando a nivel nacional, que es un tema que se debe solucionar, como digo, en la sanidad pública. José Manuel se quedaba antes a punto de decir algo. Yo, una pequeña reflexión, es que muy bien estaba viendo el programa, no nos habíamos gritado demasiado y demás, no, pero bueno. Iba muy light. Sí, muy light, así que al final pues tenemos que dar un poquito de espectáculo, ¿no? Un poco de vidilla, claro. En todo caso, vamos a ver, yo me alegro de que se reciba por parte de nuestro hospital esa inversión en aparatos de radiodiagnóstico y demás. Todo lo que se invertir en sanidad, en equipos más modernos, en sustituir aparatología que ya esté obsoleta y demás, por supuesto, eso es bienvenido. Supongo que contribuirá a reducir esas listas de espera, a dar un servicio de mejor calidad y demás. Por otro lado, un poco al hilo de lo último que se estaba diciendo por aquí,
Yo siempre he sido, y no me he ocultado en ningún momento, cuando he tenido que ser crítico con el gobierno de Emiliano García Paje, pues lo he sido, ¿vale? Y en este caso el tratar los datos como maquillados o directamente falsos, pues tampoco me parece que sea de recibo, ¿no? Sí que es cierto que no lo voy a apoyar incondicionalmente, porque por motivos obvios no somos la misma formación política, y vuelvo a repetir, en materia de educación, por ejemplo, he manifestado mi descontento muchísimas veces por las medidas que se están adoptando, o en este caso por la ausencia de medidas para paliar la situación. Por otro lado, tampoco puedo estar de acuerdo con lo que se ha comentado aquí, con lo que Juan Antonio ha comentado, de que el gobierno de Cospedal, sí, con el gobierno de Cospedal, la sanidad y la educación se paralizaron completamente. Es decir, pues yo te garantizo que mi hija fue al cole a los 4 años. Sí, y tenía maestra, ¿eh? Y yo te garantizo, es que me parece y yo te garantizo que mi novia es interina y ha estado despedida 4 años. Y bueno, pues ahora tampoco veo yo que los interinos estén de mejor manera, porque los echan a la calle el 30 de junio. ¿O es que Emiliano García Paje no los ha echado? Por eso, precisamente, por si no me está escuchando, vale. Juan Antonio, he dicho que soy también muy crítico con el gobierno de Emiliano García Paje. Con Emiliano García Paje los interinos también van a la calle. Di por qué, aunque sea de Izquierda Unida. Dilo por qué. Sí, por eso. Pues porque también van a la calle. También. No, es que precisamente me estaban llamando. Porque no se han podido convocar las oposiciones, claro. Sí, que es una cuestión de los presupuestos del Estado, claro. Pues nada, aprobarlos y convocar oposiciones. Bueno, son ya las 10 y 8 minutos. Y sin comer chocolate y paparajotas en este día de San Por Lorenzo. no traer el chocolate nos hemos agriado al final. Al final. Bueno, es normal, ¿eh? También digo, lo que pasa es que yo, sinceramente, se ha creado una cultura que yo, dentro de lo que es el análisis político y la estrategia política, la entiendo y la comparto, porque si yo la pudiera utilizar, la utilizaría, porque lo que se ha creado en comunicación política en el Partido Socialista es, pues una focalización extrema con 4 años de gestión en Castilla-La Mancha, y se olvidan de que llevan 40 años gobernándola. Entonces, yo en estrategia de comunicación política les alabo porque cogen un hílico y con ese hílico pues ahí van funcionando, pero sí que es verdad que Castilla-La Mancha, esta región, vuelvo a insistir, solamente ha estado gobernada por 4 años por el Partido Popular, y sí que es cierto, es decir, ahora ya aprovecho que Juan Antonio lo ha dicho, pues el 18 de marzo en concreto vamos a tener nosotros el Congreso Autonómico, y bueno, de momento la única candidatura, y se cierra el plazo hoy para presentar 90 firmas. No estás a tiempo. 90 firmas. Aún estoy a tiempo. No, mira, yo te puedo decir, además lo tengo aquí, a quien he firmado y he apoyado efectivamente que María Dolores sea presidenta de mi partido político el próximo 18 de marzo. Yo creo que sería mejor contigo que con María Dolores, bueno, pues, que ya está un poco amortizada en la región. Entonces, así que lo digo también para que se sepa que el 18 de marzo en nuestra formación política pues tendremos ese congreso, que nos vamos a Cuenca, y nada, pues yo espero y deseo que María Dolores siga presidiendo este partido, y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa en el año 2019. Yo creo que es un error por vuestra parte, pero esto ya es un consejo de amigos. En fin, nosotros nos podemos equivocar, que tenemos uno. Vosotros es que de momento, con tanto lío que tenéis, no sabemos ni por dónde va a salir la cosa. Porque podemos elegir. Sí, bueno. Ronda final. Estaremos atentos, cómo no, a ese congreso. Para despedirnos, Mario. Nada, voy a volver al tema inicial, que hoy, ya que es martes de carnaval, que disfrutemos todos de la tradicional gastronomía de las paparajotas y las fritillas con chocolate. Y bueno, pues que ya el próximo programa ya nos emplazamos y nos metemos ya de lleno en marchas procesionales, cofradías y hermandades, y que bueno, que mañana disfrutemos todos de lo que va a ser el inicio de esta cuaresma, que es con el miércoles de ceniza. ¿José Manuel? Bueno, pues un poco también retomar el hilo del principio del programa, que desea que disfrutemos todo de San Reventón, que hagamos un alto hoy para comernos un par de fritillas con chocolate o paparajotas, según prefiera cada uno, ¿vale? Y nada, pues desearía poder congratularme, como hace Juan Antonio, de la más que previsible reelección de Cospedal, pero no, entiende que no puedo hacerlo.
Claro que lo entiendo. No, si a nosotros nos viene bien que sea ella. Claro que lo entiendo. Lo que no sé es en Izquierda Unida qué va a pasar, si vais a ir con Podemos, con Ganemos, no sabemos todavía lo que va a pasar con Izquierda Unida. Seguimos siendo Izquierda Unida, tal cual, hoy por hoy. Bueno. Juan Antonio. No, falto yo antes que Juan Antonio, me ha mirado. No, yo simplemente, pues eso, que hoy efectivamente yo creo que todos estamos de acuerdo con el tema de que hoy empieza la Semana Santa, que mañana estemos todos en el acto de la presentación, que seguramente las dos asociaciones, tanto la Asociación de Cofradías y Hermandades como la Asociación de Peñas de Tamborileros, nos han preparado un acto muy bonito para presentar los carteles y las revistas, y que con ello damos el pistoletazo de salida a la Semana Santa de este año 17. Y para finalizar, tener un breve recuerdo que ayer, pues yo agradezco que de la propuesta que hicimos desde el Partido Popular se tuviese en consideración, a la cual también nos adherimos nosotros, tener un recuerdo para personas que han tenido vinculación con el Ayuntamiento de Ellín y que en las últimas fechas han fallecido, como han sido dos pedáneos que eran del Partido Socialista, uno que fue pedáneo en Agramón hace muchísimos años y un pedáneo de Minateda que también ha fallecido, que no recuerdo los nombres ahora, si Juan Antonio lo recuerda, uno de Morgan, el de Agramón, y el otro Antonio, el de Minateda, y luego pues también un recuerdo también para José Manuel Sánchez López, que fue concejal del Ayuntamiento de Yin-Jumasán y que también fallecía la semana pasada. Además, persona muy vinculada también con la Semana Santa y que seguro que a lo largo de estos días de Cuaresma se va a hablar de su trabajo al frente de San Pedro, y bueno, pues ese recuerdo que yo quería también decirlo en el día de hoy. Muy bien. Pues nada, reiterar las condolencias a las familias de los fallecidos. Todo aquel que sirve a este ayuntamiento de la forma que sea, pues merece el reconocimiento, y más en los momentos que fallece, y desearle a todos los edineros, por si no nos vemos durante este mes, que van a venir ya los concejales expertos en Semana Santa, pues que toda esta Cuaresma la disfruten con los actos culturales, con los diferentes actos de las asociaciones y de las propias cofradías y hermandades individualmente consideradas, y que nos vemos en Semana Santa. Muy bien. Gracias y que tengáis un buen día. Buen día. Muchas gracias. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio en la edición correspondiente al día de hoy. Gracias a todos también por la atención prestada y por supuesto nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. ¿Quieres tener un invierno cálido? Nudis te lo pone fácil. Ven a nuestra exposición de chimeneas y estufas de pellet y te sorprenderás. La mayor exposición de Ellín y comarca de chimeneas de leña de todos los modelos y medidas. Estufas de pellet de última generación, limpias, cómodas y elegantes. Una solución para cada necesidad. Además, en Nudis disponemos de un personal especializado que te asesorará de la chimenea ideal para tu hogar. Creamos ambientes cálidos. Visítanos en carretera de Jaén 27 y en Hilario Tomás sin número, detrás de Lidl, Ellín. Nudis, mejorando por ti. Nudis te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.